Bien, estamos con informaciones internacionales, una noticia que está en pleno desarrollo. ¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, esa es la información que está registrándose a esta hora. Bueno, esto ocurrió pasadas las 3 de la tarde, hora de Praga, es decir, hace aproximadamente 2 horas en la capital de República Checa. Un tiroteo que ha dejado al menos 10 muertos en el centro de esa ciudad. Más de 20 personas han resultado heridas. Pati, esto ocurrió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Carolina, situada en una plaza que se llama Jan Palach, en el centro de Praga. El autor de los hechos, un francotirador que se instaló con un fusil de largo alcance en el sector de los balcones del edificio universitario y comenzó a disparar. Ahí estamos viendo, por ejemplo, uno de esos videos donde se ve incluso, Pati, que hay varios estudiantes que se refugiaron en la cornisa por el lado exterior del edificio. Fue el único lugar que encontraron para refugiarse, para evitar ser alcanzados por las balas de este francotirador. La imagen que ustedes ven también allí a la derecha de su pantalla es el operativo que se ha extendido ya hasta esta hora de la noche en la ciudad de Praga. Sí, esto es información que está en desarrollo absolutamente. El diario El País, basándose en información de Reuters, hace pocos minutos ya está informando de al menos 15 personas que habrían fallecido. Esta información que va cambiando, claro, por supuesto, porque, insistimos, es algo que ha ocurrido hace muy poco rato. ¿Y el atacante, qué habría ocurrido con él? ¿Qué se sabe? Fue abatido, de acuerdo a lo que indicó la policía, alcanzó a ser retenido y luego finalmente, ante la imposibilidad de capturarlo y teniendo en cuenta que estaba todavía disparándole a las personas que estaban en su entorno, finalmente fue abatido. Así es que son oficialmente 11 las víctimas, pero sabemos que esto puede ir incrementándose porque se hablaba de 20 heridos, muchos de ellos en estado crítico. Es evidente la vulnerabilidad en la que se encontraban los estudiantes porque, dado el nivel de armamento que tenía este hombre y además las posibilidades que tuvo de ir disparando adentro de las aulas incluso y luego al exterior, obviamente hicieron que muchas personas quedaran en el fuego cruzado de este hombre. Trataron de enviarles mensajes al personal para que se encerraran en las salas, para que no se movieran, pero ustedes saben que también esa situación puede ser de riesgo si es que el atacante sigue movilizándose, sigue libre por los pasillos de la universidad. Por eso es que para algunos lo más seguro fue eso que ustedes están viendo a la izquierda de su pantalla, que fue escapar, pero también allí quedaba la exposición de que este hombre hubiese alcanzado las terrazas hacia ese lado y hubiese comenzado a disparar. Afortunadamente eso no ocurrió en el caso del video que estamos viendo. No, si no estaríamos hablando de muchas más personas heridas o fallecidas. Estos son otros datos que van surgiendo en este momento, Carlos. Estoy viendo acá La Vanguardia, que dice que el atacante habría disparado a su padre primero en un pueblo cercano y después habría ido a la universidad y que era un estudiante de historia. Ahí está la identificación de este francotirador. Por lo tanto, ya comienza uno a entender ciertas dinámicas y del por qué, que hasta esta hora todavía no se sabía, no se sabe a ciencia cierta la razón por la cual ingresó a este edificio, pero ya teniendo la identificación probablemente sabremos también más acerca de este francotirador. Muchas personas se refugiaron en las bibliotecas también. Los quiero invitar a que revisemos nuevamente el ambiente del momento en el que escapan las personas por la sala, y también hay otro video que desde abajo muestra esto que yo comentaba de algún grupo de estudiantes que alcanzó a estar refugiado en la cornisa del edificio. Era la única forma que tenían de poder esconderse de las balas de este único atacante que resultó abatido en Praga en este tiroteo que se registró hace pocos instantes. Miren. Alerta de eso. Claro, esta zona, Carlos, no es donde habitualmente ocurren este tipo de situaciones, no. Entiendo. Estoy viendo acá algunas informaciones que miran qué ha ocurrido en el pasado. Se considera como uno de los más violentos que se recuerde recientemente en la Unión Europea y puntualmente en la República Checa en el 2015
hubo una situación más o menos parecida, ahí fallecieron 8 personas y en el 2019 en un hospital que dejó 6 víctimas, todos ellos tiroteos. De hecho, estaba investigándose también un tiroteo anterior cerca de esta zona y luego también se conoció la información que tú mencionabas, esto del padre del atacante, porque durante mucho rato existió la posibilidad de buscar a un joven nacido en 1999, que sería el francotirador, en relación con la muerte violenta de un hombre nacido en 1968, que sería en este caso su padre. Eso estaba todavía en desarrollo cuando ya se conoce entonces se conocen más antecedentes de esto. Seguiremos atentos a lo que ocurre en República Checa con el tiroteo que hasta ahora ha dejado 10 personas muertas, además del atacante abatido. Y revisemos ahora lo que ha ocurrido en Argentina en las últimas horas, también una jornada turbulenta en las calles, aunque no con tanta violencia afortunadamente, pero sí con muchísimas personas protestando por las medidas impuestas por Javier Milei, el presidente que habló anoche en cadena nacional de este DNU, para explicarlo, decreto de necesidad y urgencia. Es decir, Milei se salta el Congreso para poder aplicar una serie de medidas. Habla de 366 medidas, de las cuales solo explicó 30, las primeras 30. Pero ya en la mañana habló con Radio Rivadavia Milei en una entrevista y dijo, les aviso que hay más, pronto se van a enterar. Ya, lo que habíamos tenido originalmente eran algunos primeros anuncios que había entregado el ministro de Economía, ¿no? Claro. Pero eso era una previa nomás, un anticipo de lo que se venía. Ayer ya hubo un anuncio que es mucho más extenso y además tiene diferencias importantes, ¿no? Unos van al Congreso y otras son de aplicación inmediata. Claro, en rigor tiene que de todas formas ir al Congreso para un trámite mucho más corto, mucho más acotado, con una comisión bicameral. Perfecto. Que tiene un plazo de 10 días para estudiarlo y luego llevarlo a votación en ese bloque en particular. O sea, es más abordable legislativamente hablando. Exacto. Pero de todas formas es mucho más ágil, más rápido para Javier Milei de aprobar que si hubiese pasado por una votación larga en el Congreso, que es lo que las otras medidas que había presentado el ministro de Economía. Claro, esas sí tienen que pasar por ese trámite más largo. Claro, pero la polémica está respecto de la razón, porque claro, hay congresistas que hoy día en la mañana dijeron, a ver, pero él apela a una necesidad y urgencia para implantar este decreto. Para recurrir a eso, ya. Pero decían, no sabemos exactamente si esa necesidad y urgencia existe para implementar este decreto, o si finalmente está pasando por arriba de los otros poderes del Estado, Javier Milei. Esa es la principal discusión hoy en la mañana, especialmente de los detractores del presidente de Argentina. ¿Qué cosas incluye este decreto? Para hacerlo muy sencillo, digamos, derogación de la ley de alquileres, de arriendo. Había una ley que regulaba el mercado inmobiliario, lo soltó, lo liberó completamente, ahora queda todo a disposición del que arrienda y del arrendador hacer un negocio. También deroga el Observatorio de Precios del Ministerio de Economía, que era aquel que implementó el gobierno anterior para regular los precios y que no se hubieran dado a la inflación que existía. Derogó la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. Viene a la discusión, hoy día hubo protestas de los empleados, por ejemplo, de los trabajadores del Banco Nación, que se privatizaría, por ejemplo, lo mismo con los medios públicos. Bueno, allí también hay otra discusión. Elimina restricciones de precios a la industria y modifica la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas, que es una larga discusión en un país tan futbolizado como Argentina. Sí. Bueno, lo hemos comentado, parte de esto tiene que ver con lo que se había mencionado en su programa de gobierno, sí. Por lo tanto no es sorpresa. Lo que sí, ayer, bueno, ya se generaron las primeras protestas. Cacerolazos, dejaron algunos detenidos allí, estamos viendo imágenes de lo que ocurrió en las calles de Buenos Aires. Habrá que ver qué ocurre dentro de los próximos días allí en Argentina. Vamos ahora a hablar de Venezuela y de la decisión que ha tomado Estados Unidos de liberar a Alex Saab, el supuesto testaferro de Maduro, aquel hombre que controlaba las finanzas personales del presidente de Venezuela. Pero esto es un intercambio. Presos estadounidenses que estaban en Venezuela fueron intercambiados por Alex Saab, que era una figura que fue consular en la política de Venezuela en los primeros años de Nicolás Maduro, y luego estaba preso en Miami desde el año 2021. ¿Por qué? Porque se le acusaba de lavado de activos, de conspiración para delinquir, de enriquecimiento ilícito y de importaciones ficticias. Mucho de esto en cuanto a la persecución que Estados Unidos hacía de las propias finanzas de Nicolás Maduro y de las operaciones que tenía en torno a este país que está sometido desde hace ya varios años a una profunda crisis económica. Ya, pero esto implica entonces que a cambio se liberan 10 ciudadanos estadounidenses, ¿no? Exactamente, 10 ciudadanos estadounidenses. En esta relación que hay entre Estados Unidos y Venezuela,
y donde efectivamente se genera cierto resquemor de que pueda haber hoy día una nueva etapa, ¿no?, en la política entre Estados Unidos y Venezuela, quizás con algunos nuevos acuerdos, pero claro, este acuerdo en rigor también provoca polémica, obviamente. Avancemos a otras informaciones, en este caso en China, una intensa ola de frío que está dificultando tareas de rescate, luego de un terremoto que dejó 127 muertos en ese país, una situación catastrófica para varias comunidades del gigante asiático. Sí, entiendo, Carlos, que acá lo más importante ha sido que estos equipos de rescate puedan avanzar lo más rápido posible, porque cada segundo cuenta. Están trabajando contra reloj precisamente por esta ola de frío y con la esperanza de poder encontrar algún sobreviviente entre los escombros. Sí, y son temperaturas que llegan hasta los 14 grados bajo cero, y por lo tanto también se dificultan las tareas de auxilio, porque además la posibilidad de encontrar sobrevivientes en esas condiciones se hace exponencialmente más difícil en términos del rescate, y además hay regiones muy montañosas, muy escabrosas para poder acceder, así es que está difícil la situación para los rescatistas. También hay al menos 20 personas desaparecidas.